Mari kompuche, mari pu kachipachanay, alcutule lu tufachi tain, tufachi fideo, inchinta pupichique choike, ni troquinmu, Claudio Raile Pingenta inche, ka kini askasi mule panta tufachi canal, Janina, inchu, inchinta mangelo win pichin kawin tuin pingay tuachi Expoferia, bueno, Expoferia le llamamos nosotros como un poco a los cierres de los talleres que hacemos desde la organización Pupichique Choique. Yo soy Claudio, Janina, vinimos a compartir un poco la actividad que vamos a hacer este viernes, el viernes 13, con los chicos del cierre de los talleres. Queremos invitar a la gente mapuche, la gente no mapuche, la comunidad en general, sobre esta actividad que se va a hacer. Será el día de mañana a partir de las 5 de la tarde. El lugar es en Radio Piuqué, que queda en Chocorí 4085, es al lado del centro comunitario de la Junta Vecinal de El Frutillar, y se puede acceder, está a 2 cuadras de la ruta. Esta expoferia, ¿qué es lo que va a mostrar? ¿Qué es lo que se va a exhibir, digamos, para la gente que concurra, digamos? Bueno, dado como está estructurado un poco el año de Pichique Choique, que se condice con los ciclos lectivos y eso, nosotros como Pichique Choique llevamos adelante durante este año, el 2019, 6 talleres. 4 corresponden a Mapudungún y 2 a Platería Mapuche, para conocer el trabajo de los plateros, hacer piezas, chaguay, etcétera. Entonces, esta expoferia de mañana tiene por objetivo un poco mostrar lo que se hace, también vender algunas piezas, exponer algunas piezas, vender algunas piezas, y después un poco es generar esta excusa de exponer y vender para también juntarnos los talleres, invitar a otra gente a mostrar un poco los talleres que se van dando alrededor de todo este año, durante todo este año, y la oportunidad de Radio Piuqué, los amigos que nos prestan tan amablemente la radio como todos los años, es poder mostrar un poco expresiones artísticas, canto, música, va a haber danzas andinas, es como una excusa para el encuentro de lo que venimos haciendo y también para mostrar a otros también lo que realizamos. Bien, cuando hablamos del trabajo de Pupichique Choique nos referimos a un espacio donde se recupera la cultura mapuche para niños y jóvenes. En esta expoferia, ¿quiénes son los que participan del niños y jóvenes del espacio? Bueno, sí, participan los niños que están durante todo el año, digamos, marzo a noviembre, en los talleres. También se le hace entrega de los diplomas de la participación. También están los padres de los niños que participaron, también niñas y niños. También están adultos que participaron de los talleres de adultos de lengua mapuche, y también están los que están haciendo los talleres de platería. Y a la vez, entonces, entre todos nos juntamos a compartir comidas, y también juntamos un poco de plata para el año que sigue, para el año siguiente, para poder seguir sosteniendo los espacios de enseñanza y aprendizaje del Mapudungún, de la platería mapuche, porque para nosotros creemos que es necesario seguir manteniendo esos espacios. Entonces queremos, como nuestra organización no tiene financiamiento, entonces nosotros necesitamos crear algo de plata como para poder sostener los espacios. Eso. Muy bien, entonces recuérdennos la convocatoria, la invitación, entendemos que es para todo público, abierto y gratuita, ¿no? Sí, están invitados todos aquellos que quieran conocer un poco de la cultura mapuche, también gente de mapuche que, aunque no esté participando de actividades, para conocerlas, y va a ser el día de mañana
en Radio Piuqué, mañana viernes Radio Piuqué a partir de las 17 y después hasta la nochecita yo creo que vamos a estar ahí en radio abierta con música, baile y un poco puede salir un palicantún de acuerdo a lo que salga. Así que les esperamos a todos.